Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ecce Dominus venet et omnes sanctis eius cum eo, et erit in die illa lux magna. Con estas palabras se abre la liturgia del día de hoy, la liturgia de la Eucaristía. Y en castellano dice así: vendrá el Señor mi Dios y con él todos sus santos, y brillará en aquel día una gran luz. Esta antífona nos sitúa inmediatamente en el contexto del Adviento, en el contexto de esa expectación de la humanidad, expectación de Israel, expectación de los profetas, anhelo de la venida del Redentor, de la venida del Mesías, del Salvador, aquel que iluminará con su luz todas las cosas y que entonces nos mostrará el camino de la salvación, de esa salvación que todos anhelamos. También escuchamos el día de hoy en la primera lectura, diría yo que la profecía mesiánica por excelencia, que está contenida en el libro del profeta Isaías. Te voy a leer todo el texto, aunque me voy a quedar con algunas partes de él para nuestra meditación del día de hoy. En aquel día, dice el profeta, brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y de temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor. La fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, pero no le hará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. Lo buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Evidentemente, este texto expresa perfectamente ese anhelo de salvación, ese anhelo de una era en la que reinará la paz, la justicia, donde los antagonistas se reunirán y vivirán siempre en una perfecta armonía, en esa armonía, digamos, original del paraíso que Dios creó para compartir su gloria y en el que puso al ser humano y que su pecado, el pecado del hombre, desordenó y con todas las consecuencias que vivimos en cada etapa de la historia y en cada vida humana. Sin embargo, ese anhelo de felicidad, ese anhelo de paz, ese anhelo de salvación, ese anhelo de la llegada del restaurador del género humano, del liberador del género humano, está patente, y está patente en todos los tiempos.
esa expectación que queremos revivir durante este tiempo del Adviento debería llevarnos justamente a hacernos conscientes de nuestro anhelo de salvación, de nuestra necesidad de salvación, para que también aquel día que vendrá el Señor, nosotros veamos surgir su luz, esa luz que disipa toda tiniebla, esa luz grande que nos permite ver cómo embonan todas las cosas dentro de un plan amoroso, dentro de un proyecto de salvación, y que nos renueva la esperanza, esa esperanza cierta que es necesaria para que podamos nosotros enfrentar nuestra vida concreta de cada día, porque si no esperamos nada, pues no vale la pena enfrentar la fatiga del camino. Cuando esperamos algo y algo grande, entonces sí que tenemos la fuerza para enfrentar la fatiga del camino, las dificultades, aunque sean grandes, que se presentan hoy, ahora. Por eso es que también con la esperanza ocurre un poco como ha ocurrido con el tema del amor, como ha ocurrido también con el tema de Dios mismo, que hemos meditado en otros momentos, que hemos sustituido a Dios por una idea que nosotros nos construimos hasta llegar a ser nosotros mismos el Dios de nosotros mismos, y buscando pues nuestra voluntad, hacer nuestra voluntad, nuestro querer, e incluso casi respondiendo a quienes se preocupan por nosotros, que nos dejen en paz, que nosotros somos los únicos que sabemos y deseamos y hacemos lo que queremos. Y lo mismo pasa en el terreno del amor, que te he comentado en otros momentos, en que nos hemos inventado el amor, porque en realidad hemos perdido a ese amor que nos antecede, ese amor que nos completa, ese amor pleno y total. Entonces pues nos vamos inventando historias, nos vamos inventando amores a nuestra medida, que en realidad no nos sacian y nos dejan más frustrados cada vez. Pero qué terrible cuando esto pasa con la esperanza. Y también vivimos en un mundo desesperanzado. El Adviento tendría que ser un tiempo en el que nosotros podamos renovar nuestra esperanza, valorar qué es lo que podemos esperar y cuál es el camino para esperar, y que esa esperanza sea una esperanza verdadera, una esperanza cierta, que jamás se pueda decir de un cristiano lo que un crítico social ha dicho de nuestro tiempo, que somos almas sin anhelos. Un cristiano debe ser una persona que vive permanentemente en el anhelo de Dios, en el anhelo de su salvación, en el anhelo de su reino. Por eso es que decimos hoy, Ecce Dominus veniet, vendrá el Señor, mi Dios, et omnes sancti eius cumeo, y con él todos sus santos. Et edit in dia illa lux magna, y brillará en aquel día una gran luz. Y aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Y ese vástago, esa raíz de Jesé, se alzará como bandera de los pueblos. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesús el Señor. Él es el vástago de David. Él es el retoño de la vara de Jesé, de esa vara que parecía seca y sin embargo ha florecido, y que se alza como bandera, como insignia para todos los pueblos. Mirarán al que traspasaron, mirarán al que está en la cruz, y desde la cruz nos indicará el camino y la esperanza cierta de que hay un amor de quien nos ha creado, de quien nos ha redimido, de quien ha compartido nuestro sufrimiento, nuestro dolor, y que nos espera, que somos esperados por este amor, afirmados por Él. Nuestra esperanza es cierta. Pero el camino para poder ver a Jesús, para poder descubrir esta esperanza, nos lo dice también hoy el Señor en el Evangelio. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. El camino, queridos amigos, es este.
el de la sencillez. Vivimos en un tiempo en que aparentemente decimos ser sencillos, inclusive nos homologamos con formas de expresión, con formas de actuar rudas, espontáneas, que en realidad son súper sofisticadas, súper complicadas. Y ese no es el camino es el camino de la llaneza, el camino de la descomplicación, el camino de la simplicidad, el camino de la sencillez para poder descubrir al Señor, para que el Señor se nos revele. Qué necesaria es esta virtud, especialmente cuando acudimos al sacramento de la confesión o cuando acudimos a la dirección espiritual, cuando somos corregidos, porque qué difícil es relacionarse con alguien que sabes que siempre está pensando que tienes dobles intenciones, que malinterpreta tus acciones, que siempre tiene una psicología un poco entreverada. Qué difícil es relacionarse con esas personas complicadas que todo el tiempo están esperando un trato especial y que se sienten de cualquier cosa, se ofenden de cualquier cosa. Necesitamos aprender tú y yo a ser sencillos, a ser almas simples, almas descomplicadas, almas transparentes, almas puras, que pueden recibir con facilidad una corrección, que pueden ser corregidos, que pueden ser aconsejados, que sabes que lo que dicen lo dicen en buena lid, que lo dicen, que si tienen algo lo dirán sin complicarse la vida, que pueden decirte las cosas noblemente a la cara y sin andar después allí con murmuraciones a tu espalda, o que te dicen una cosa y están en realidad pensando en hacer otra. Vamos a pedir a Santa María, nuestra Madre, que renueve en nosotros el anhelo de la salvación, que renueve en nosotros ese anhelo de la llegada del Mesías y que nos ayude a ser descomplicados, a ser sencillos para que podamos reconocerlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.